Buenas, mi nombre es Juan Diego Linares Mejía y mi compañero es Joan Sebastián Huegueta. A continuación el video respecto al aula para potencia. Iniciaremos con rectificadores de onda completa con contacto central. Este tipo de rectificador utiliza un transformador con un devanado central y dos diodos. La corriente alterna se aplica al devanado primario del transformador y las dos mitades del secundario son polaridades opuestas que se conectan a los diodos, como podemos ver en las imágenes. Cuando la polaridad de la corriente alterna cambia, la polaridad del voltaje en el secundario también cambia, haciendo que uno de los diodos conduzca y el otro se bloquee, permitiendo la continuidad o no continuidad de voltaje y corriente. El resultado es una corriente continua pulsante con una frecuencia igual a la frecuencia de la corriente alterna de inicio. A continuación, mi compañero explicará más a fondo esto. Bueno, entonces, el transformador al tener doble devanado, ¿qué va a hacer? Va a coger la señal de entrada y el voltaje lo va a dividir en dos partes iguales. Entonces, al estar en la parte positiva de la señal, los devanados van a estar de la siguiente polaridad, en la siguiente polaridad. Entonces, al estar en esta polaridad, el diodo 1, el cátodo va a estar en positivo, por lo tanto, va a permitir el paso de la corriente y va a cerrar el circuito con la resistencia. Y el diodo 2, al tener el polo negativo, pues no va a permitir el paso de la corriente y así quedaría como abierto el circuito de la parte de abajo. Por lo tanto, no dejaría pasar el voltaje negativo. Eh, Aquí en la siguiente gráfica se muestra el voltaje que soportan los diodos, o sea que a los que están sometidos, el voltaje al que está sometido los diodos, que sería el doble de BDS. Entonces, en la primera mitad, el diodo D2 pues va a estar sometido al doble del voltaje y el otro va a estar en igual a cero. Y así y pasa al contrario, el diodo 1 estaría sometido al doble del voltaje y el diodo 2 va a estar igual a cero. Siguiente diapositiva, por favor. Puente trifásico o rectificador. Este tipo de rectificador se utiliza para convertir la corriente alterna trifásica en corriente continua. Consiste en 6 diodos conectados en un circuito en un puente, como se evidencia en las imágenes. Los 3 pares de diodos están conectados a cada una de las fases de corriente, justo en la mitad, como podemos observar. Y el voltaje de salida toma los puntos de los centrales en los pares opuestos, o sea, la parte de arriba, como podemos ver en la imagen, y la parte inferior en sus extremos. El resultado, obviamente, y lo esperado, es una corriente continua pulsante con una frecuencia igual a 3 veces la frecuencia de corriente alterna que tenemos de base. A continuación, mi compañero explicará a fondo cada una de estas partes. Bueno, vamos a analizar el voltaje CB, el voltaje de línea de CB. Entonces, en este van a estar activos el diodo 5 y 6. Entonces, ¿cómo va a ser el paso de la corriente? Va a primero pasar por el voltaje, por la fuente C, va a pasar hacia el diodo 5, va a pasar por la carga, cargándola como positivo, negativo, como se muestra en la imagen, y luego pasaría al diodo 6. Y por último llegaría a voltaje B. Entonces, como se puede evidenciar acá, al ser voltaje CB, entonces estamos tomando el voltaje de la fuente C menos el voltaje de la fuente B, dando como resultado un pico, el pico que se muestra acá. Este no llega a cero, por lo que apenas cruce en pi sextos, va a coger y va a tomar la siguiente fuente que va a ser BA, el voltaje de AB. Entonces, aquí se muestra que en qué momento la corriente de A y ya. Ok, a continuación, la siguiente diapositiva. Disminución de rizado de corriente por un inductor. ¿Qué es esto?
Cuando se utiliza un rectificador de onda completa, la corriente continua pulsante tiene una ondulación. Esta ondulación usualmente no es deseada, ya que puede afectar o bajar la calidad de la señal, de la alimentación eléctrica, obviamente. Para reducir la ondulación se puede utilizar simplemente un inductor, y este inductor actuará como un filtro y suavizará la corriente pulsante, reduciendo esta ondulación que no deseamos poseer, dando una señal más limpia y más manejable y fácil de visualizar y manipular. A continuación, mi compañero. Bueno, ya que el inductor almacena energía en forma de corriente, este nos ayudará a mantener una corriente estable, en el cual, pues, para que se entienda un poco mejor, pues mostramos aquí un ejemplo de cómo calcular la inductancia de este para lograr una corriente DC del 5% menos que la corriente AC. Entonces, calculamos primero la corriente DC que se va a generar, que sería 0.22 amperios, y se realizarían los siguientes eh, cálculos para así hallar la inductancia. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Nos va a generar que aumente la corriente y se estabilice en un punto. En este caso se va a estabilizar en la corriente en 0.22 amperios. ¿Cómo se muestra en la simulación? Entonces, una vez colocamos el voltaje que se calculó, vemos cómo comienza a aumentar poco a poco la corriente hasta alcanzar los 220 miliamperios. Okay, listo. Ahora, rectificador monofásico con puente de tristores. Como bien sabemos, los tristores son dispositivos semiconductores que pueden actuar como interruptores controlados por un pulso. Un rectificador monofásico con puente de tristores utiliza 2 o 4 tristores, que puede variar, conectados en un circuito de un puente. Cuando se aplica un pulso a un tristor, se enciende y permite que la corriente fluya en una dirección. El resultado es una corriente continua pulsante con una frecuencia igual a la frecuencia de la corriente alterna. Esto manteniendo el funcionamiento anterior que hemos evidenciado de un puente común y corriente, pero ahora aplicando el control, como se puede ver y como se puede evidenciar gracias a los tiristores. A continuación, mi compañero también lo explicará a más a fondo. Bueno, ¿qué beneficio tiene este rectificador monofásico? Eh, este nos ayudará a controlar el voltaje de salida sin tener que cambiar el voltaje de entrada. Entonces, por eso se usan los tristores y al activarlos en un diferente tiempo podemos coger un poquito menos del área que se generaría normalmente con un rectificador con puentes de diodo. Entonces, también cabe recalcar que no se necesitan 4 necesariamente, sino se necesitarían solo 2 y los otros 2 podrían ser diodos comunes que puedan soportar el voltaje inverso. Eh, Esto funciona ya que pues con solo activar el T1 pues va a permitir la corriente hacia la carga y después el diodo, los otros 2 diodos, que en este caso sería el T4 y el T2, permitirían el correcto paso eh, de la corriente, o sea, completaría el circuito cerrado. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Ahora a continuación haremos un breve resumen de la sección punto 1.7 y 1.9 del libro de Rashid. La sección 1.7, Rashid se centra principalmente en las características y especificaciones de los interruptores electrónicos, qué componentes son claves en la electrónica de potencia, como la corriente máxima de conducción, la tensión y ruptura, entre otras cosas. Además se discuten los importantes interruptores eléctricos, cómo manejan la capacidad de corriente nominal, la corriente pico, y cómo estos funcionan a su temperatura de funcionamiento, ya que esta temperatura varía el funcionamiento de los sistemas eléctricos.
y a continuación mi compañero también dirá otros detalles. Bueno, lo importante que también nos menciona Rashid en la sección 1.7 son las especificaciones que debemos tener en cuenta para escoger el conmutador o switch de potencia. Entonces, como especificaciones nos da los valores de voltaje, tener en cuenta los valores de corriente, la velocidad de conmutación, el valor de la derivada de corriente, el valor de la derivada de voltaje, pérdidas por conmutación, requerimientos de excitación de compuertas, área de operación segura, la corriente para fundido, las temperaturas y la resistencia térmica. A continuación, la sección 1.9. Acá también varias características, pero ya entraremos a detalle. En la sección 1.9 también del libro de Rashid, se enfoca en las características de control de dispositivos de potencia, es decir, cómo se puede controlar su funcionamiento. El autor describe diferentes técnicas de control, como la modulación de ancho de pulso, PWM, FM y AM. Y el autor también discute diferente importancia de los circuitos de disparo, cómo se pueden activar, con qué interruptores se pueden utilizar, si a través de señales telefónicas o digitales, y cómo las diferentes formas de disparo de estos sistemas, como pueden ser señales senoidales, cuadradas o triangulares, dependiendo. Y él también describe diferentes técnicas de control, pero técnicas de control tales como el bucle de cerrado, bucle de corriente, corriente de voltaje, etc. A continuación, mi compañero. Bueno, pues también nos menciona tres grandes tipos, que serían los transistores, los tristores y los diodos. Cada uno tiene diferentes formas de activación y desactivación. Algunos se pueden apagar, o sea, se puede controlar el apagado y el encendido. Eh, y se muestra la clasificación aquí. Ok, vale, muchas gracias por su atención y eso sería todo.